Imagínate crecer en una casa donde solo tenías un teléfono fijo, sin televisión, sin computadora, y donde cada pequeño logro parecía un lujo. Ahora imagínate que ese chico, años después, terminaría dirigiendo una de las empresas más poderosas del planeta, Google. Suena imposible, ¿no? Bueno, esa es la historia de Sundar Pichai, el hombre que pasó de vivir en la India sin apenas recursos, a liderar una compañía que cambió el mundo. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy te voy a contar la historia de uno de los líderes más inspiradores de la era moderna. Una historia que demuestra que no hace falta nacer en una familia rica ni tener las mejores oportunidades para llegar a la cima. Porque lo que de verdad importa es la visión, la paciencia y la capacidad de seguir adelante cuando nadie cree en vos. Hoy vamos a conocer cómo Sundar Pichai pasó de ser un chico curioso en Chennai, India, a convertirse en el director ejecutivo de Google y Alphabet. Sundar Pichai nació el 12 de julio de 1972, en Chennai, una de las ciudades más grandes del sur de la India. Su familia vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. No tenían televisión, ni coche, ni computadora, y hasta compartir el teléfono con los vecinos era algo normal. Su padre, Raghunatha Pichai, era ingeniero eléctrico en una empresa local, y su madre, Lakshmi, trabajaba como taquígrafa antes de dejarlo todo para criar a sus hijos. Desde muy chico, Sundar mostró una curiosidad que destacaba entre los demás. Le fascinaba entender cómo funcionaban las cosas. No solo las usaba, las abría, las observaba y trataba de armar de nuevo cada pieza. No había juguetes costosos ni aparatos tecnológicos que lo distrajeran. Lo que había era observación, imaginación y una mente que no se conformaba con la superficie de las cosas. Cuando su familia compró su primer teléfono, algo que tardaron años en poder permitirse, él no solo aprendió a usarlo, sino que memorizó cada número que marcaban. Tenía una memoria fotográfica impresionante. Recordaba los números de teléfono de amigos, familiares y vecinos con una precisión que sorprendía a todos. Ese simple hábito de prestar atención a los detalles, algo tan pequeño, sería un reflejo de la mente analítica que años después aplicaría en el mundo de la tecnología. La India de los años 70 no era un lugar fácil para soñar en grande. La desigualdad era enorme y las oportunidades, limitadas. Pero Sundar tenía algo distinto, una mezcla de humildad y ambición silenciosa. No soñaba con fama, soñaba con entender el mundo. Su padre, pese a no tener grandes recursos, lo alentaba a estudiar, a hacer preguntas, a pensar más allá de lo evidente. Esa influencia marcó su camino. En la escuela, Sundar no era el típico chico popular ni el que llamaba la atención. Era reservado, pero destacaba por su rendimiento y su forma de pensar. Cuando el resto de sus compañeros buscaban solo aprobar, él quería entender el porqué de cada tema. A veces pasaba horas en silencio, escribiendo, dibujando diagramas o resolviendo problemas. Esa capacidad de enfocarse profundamente en una sola cosa fue su mayor fortaleza desde joven. Pero no todo era fácil. En su infancia, hubo días donde la electricidad se cortaba durante horas, y él aprovechaba la luz de las velas para seguir estudiando. En lugar de frustrarse, encontraba formas de adaptarse. En su mente, cada obstáculo era una oportunidad para ser más ingenioso. Esa actitud, tan natural en él, fue lo que lo preparó para los desafíos que vendrían más adelante. Su entorno no lo limitó. Al contrario, lo moldeó. La falta de recursos lo obligó a desarrollar una mente práctica, paciente y con una enorme capacidad para resolver problemas. Mientras muchos jóvenes soñaban con salir de su país, Sundar soñaba con entender cómo podía mejorar las cosas desde dentro. En una entrevista muchos años después, contaría que su mayor inspiración fue ver a su padre llegar a casa cada día, cansado, pero con la misma determinación de seguir adelante. Ese ejemplo silencioso fue su primer modelo de liderazgo, alguien que no necesitaba grandes discursos para inspirar, solo coherencia y esfuerzo constante. Cuando terminó la escuela, Sundar ya tenía claro que quería dedicarse a la ingeniería. No porque fuera lo más rentable, sino porque era lo que más lo conectaba con su pasión por descubrir. Cada vez que desarmaba un aparato o se quedaba mirando cómo algo funcionaba, sentía que su curiosidad lo empujaba un poco más cerca de su propósito. No tenía idea de lo lejos que llegaría. Pero ya estaba construyendo la base más importante de todas, su forma de pensar.
Y eso, en el fondo, es lo que diferencia a las personas que cambian el mundo de las que solo lo observan. Después de terminar la escuela, Sundar Pichai fue aceptado en el Instituto Tecnológico de Kharagpur, una de las universidades más prestigiosas de la India. Entrar ahí ya era un logro enorme, porque solo los mejores estudiantes del país conseguían una plaza. La competencia era feroz y las exigencias académicas, altísimas. Pero Sundar no se intimidó. Desde el primer día, se enfocó en absorber todo lo que pudiera aprender. Eligió la carrera de ingeniería metalúrgica. No era la más popular ni la más glamorosa, pero él veía más allá del título. Para él, lo importante era entender cómo funcionaban los materiales, cómo podían transformarse y adaptarse a distintas condiciones. Esa forma de pensar reflejaba algo que lo acompañaría toda su vida, su habilidad para ver el potencial donde otros no lo ven. Durante sus años en el instituto, se destacó no solo por su inteligencia, sino por su humildad. Muchos compañeros lo recuerdan como alguien tranquilo, de voz suave, pero con una mente brillante. Siempre dispuesto a ayudar a los demás, sin buscar reconocimiento. En una época donde muchos se obsesionaban con las calificaciones, él se obsesionaba con aprender. Sundar pasaba horas en los laboratorios, experimentando con metales, tomando notas y tratando de mejorar sus procesos. Pero su curiosidad no se limitaba a la ingeniería. Le interesaban la economía, la psicología y la tecnología. A menudo pasaba tiempo en la biblioteca leyendo sobre temas que no estaban en su carrera, solo por el placer de entender cómo funcionaban las cosas fuera de su campo. Durante esa etapa universitaria, su vida seguía siendo sencilla. Vivía en un dormitorio compartido, comía en la cafetería del campus y usaba una bicicleta vieja para moverse. Pero su mente ya estaba en otro nivel. Soñaba con estudiar en el extranjero, con acceder al conocimiento más avanzado del mundo. El momento clave llegó cuando fue aceptado para cursar una maestría en Stanford, una de las mejores universidades de Estados Unidos. Conseguir esa oportunidad era algo casi imposible para alguien de su contexto. Su familia, aunque orgullosa, enfrentó una decisión difícil. El costo del viaje y la estadía era altísimo. Su padre tuvo que gastar casi todos los ahorros familiares para pagarle el boleto de avión y los primeros meses de alojamiento. Lo hizo sin dudar, sabiendo que estaba apostando al futuro de su hijo. Cuando Sundar llegó a Estados Unidos, todo era nuevo para él. Era su primera vez fuera de la India y el contraste cultural fue enorme. En Stanford, vio por primera vez una computadora personal, algo que en su infancia era impensado. En lugar de sentirse intimidado, sintió una emoción profunda. Era como si todo lo que había soñado entender estuviera frente a él. Empezó a estudiar ingeniería de materiales, pero su curiosidad lo llevó rápidamente a interesarse por la informática. Se quedaba hasta tarde explorando el funcionamiento de los chips, los sistemas operativos y las primeras herramientas digitales que ya estaban transformando el mundo. Se dio cuenta de que el futuro no estaba solo en los materiales físicos, sino en la tecnología que los controlaba. A pesar de su timidez y su acento extranjero, Pichai se adaptó rápido. Era un observador silencioso, pero muy agudo. Mientras otros hablaban de ideas, él las estudiaba en profundidad. Esa capacidad de escuchar, procesar y luego actuar con precisión fue una de las cualidades que más lo destacaron durante su paso por Stanford. Al terminar sus estudios, decidió continuar con un MBA en la Universidad de Wharton, donde aprendió sobre negocios, liderazgo y gestión. Esa combinación entre ingeniería y visión empresarial sería lo que más tarde lo haría único en el mundo de la tecnología. Sundar no solo entendía cómo funcionaba un producto, también comprendía cómo ese producto podía resolver problemas reales y llegar a millones de personas. Y esa mentalidad sería la que abriría la puerta a la siguiente gran etapa de su vida. Porque después de años de estudio, sacrificio y curiosidad, llegaría el momento que cambiaría su destino para siempre, su entrada a Google. Después de trabajar un tiempo en empresas como Applied Materials y McKinsey, Sundar entró a Google en 2004. En ese momento, Google todavía no era el gigante que conocemos hoy. Su primer gran proyecto fue el desarrollo de Google Toolbar, una herramienta que facilitaba el uso del buscador. Ese simple proyecto fue clave para que millones de personas usaran Google incluso desde navegadores como Internet Explorer. Pero Sundar no se detuvo ahí.
Fue uno de los principales impulsores de Google Chrome, el navegador más usado del mundo. Muchos dentro de la empresa dudaban del proyecto, pero él insistió. Y cuando Chrome fue lanzado, rompió todos los récords. Su visión era clara: hacer la tecnología más simple, más rápida y más accesible para todos. Esa mentalidad lo llevó a escalar dentro de la empresa, paso a paso, sin buscar protagonismo, pero con resultados que hablaban por sí solos. En 2015, Sundar fue nombrado director ejecutivo de Google, y años después, de Alphabet, la empresa matriz. Pero lo interesante no es solo el cargo, sino su estilo de liderazgo. Pichai nunca fue un líder autoritario ni carismático en el sentido clásico. Su fuerza viene de la calma. Escucha más de lo que habla. Motiva sin imponer. En una empresa donde todos buscan brillar, él se destacó por ser el que une, el que da dirección sin necesidad de gritar. Bajo su mando, Google siguió expandiéndose en inteligencia artificial, hardware y sostenibilidad. La historia de Sundar Pichai nos recuerda algo simple pero poderoso: no importa de dónde vengas, sino qué haces con lo que tenés. Él no tuvo suerte. Tuvo perseverancia. No tuvo contactos. Tuvo curiosidad. Y sobre todo, nunca perdió su humildad, incluso cuando llegó al lugar donde todos sueñan estar. Sundar Pichai es la prueba viviente de que el éxito no es cuestión de nacimiento, sino de mentalidad. De que podés empezar sin nada y construirlo todo si tenés una visión clara y la paciencia para mantenerte firme cuando el camino se complica. Su historia no solo inspira, sino que también desafía. ¿Qué estás haciendo vos hoy con las oportunidades que tenés al alcance? Si esta historia te inspiró, deja tu comentario y contame qué parte te impactó más. Suscríbete para no perderte más historias de personas que cambiaron el mundo con su forma de pensar. Y recordá, a veces la curiosidad es el primer paso hacia una vida extraordinaria.